pocas ocasiones como esta, una coincidencia conmemorativa puede encerrar tantas significaciones. En el este de Europa hemos visto, y Carmen ha hecho referencia a ello, portada en los telediarios, hemos visto, y en todo el mundo se ha visto, la fuerza, el poder de la violencia organizada, un desfile militar. Violencia que vale para defender a un país de una agresión, que vale para agredir a un país, que a veces vale para agredir al propio pueblo, incluso al que se reclama como hermano. Y eso a mí me ha llevado a pensar en el poder de las ideas. Y yo no es que quiera contraponer las ideas al poder de las armas, no creo que los profetas desarmados triunfen frente a los profetas armados, pero resulta que la Unión Europea no tiene una fuerza militar, ni que exhibirla, ni la tiene. Así que tiene que pensar en el poder de las ideas. No porque sean un escudo contra las balas, es más, hay balas que se dirigen contra las ideas. Y hay palabras que son ideas, y Europa es una de estas palabras. Yo creo que la fuerza de esta idea está desbordando el porcentaje de lo que somos. Desborda el 7% aproximadamente de las tierras emergidas que somos de este planeta y desborda el 7% del total de la población que representamos los europeos que participamos en este proceso. Y entonces, si nos preguntamos cuál es la fuerza de la idea Europa, tenemos que saber que la respuesta es muy difícil, que es tan difícil como aquellas que se hacía cantando Bob Dylan, porque la respuesta estaba en el viento. Y medir lo que hay en el viento, medir lo que hay de verdad, de representación de los valores que queremos encarnar en la palabra Europa, medir cuánto hay de realismo, cuánto hay de utopía en el europeísmo que estamos convirtiendo prácticamente en una ideología, es muy difícil. Y es más difícil aún cuando lo tenemos que hacer como ahora, en medio de vendavales. El vendaval de la crisis financiera del final de la primera década de este siglo, el vendaval de la peste pandémica en el final que se prolonga de la segunda década, en las guerras que estamos viviendo ahora, en el hambre que vendrá para muchos millones de europeos y de rusos, en el frío que vendrá porque no tenemos autonomía ni democracia energética. Y entonces tenemos que encontrar la fuerza de esa idea en definir cuáles son los intereses conjuntos de los europeos y formar una argamasa de esos intereses conjuntos con la verdad de los valores que asociamos a la palabra Europa. Y solo podemos hacerlo pensando. Yo recuerdo mucho las palabras del presidente Felipe González, que nos invitaba a que pensáramos como europeos, pero ya sabemos que no podemos pensar solo como europeos. Tenemos que pensar como ciudadanos de los estados en los que hemos creado una comunidad política de derecho democrática.
tenemos que pensar en Europa como españoles, como franceses, como cretenses, como polacos, porque al fin y al cabo Europa está siendo construida por los Estados-nación, y así va a seguir siendo durante mucho tiempo. Y yo creo que cada Estado debe elaborar su propia idea de la Europa que quiere, debe elaborar su propia idea de lo que le pide a Europa, a la Unión, y debe elaborar y pensar lo que debe aportar a la construcción de la Unión Europea. Y eso lo tenemos que hacer con debates, con reflexión. Y lo tenemos que hacer porque el segundo actor de la construcción europea son las grandes corrientes filosóficas de pensamiento que se transforman en ideologías y se transforman también en opciones políticas. Debemos mencionar el liberalismo, debemos mencionar la democracia cristiana, debemos mencionar el socialismo, matriz de tantos movimientos. Y en cada país hay que formar un crisol para definir su proyecto propio para la Unión Europea. Y todo lo va a decidir finalmente un árbitro de esos debates, que es la ciudadanía. Y aquí apelaremos de nuevo al afán que tuvo el presidente Felipe González de impulsar el concepto de ciudadanía europea sin dejar de ser español, francés, alemán, catalán, vasco o cretense. Yo creo, para terminar, que desconfiamos mucho del papel de la ciudadanía, porque nos conformamos en pensar que los asuntos europeos están muy lejanos, son muy complejos, los maneja solo una tecnocracia elitista, élites burocráticas muy conocedoras del asunto, que solo están asediadas y mediadas por los grandes lobbies de interés. Pero la ciudadanía también tiene acceso a esas élites. La ciudadanía puede hacerse cargo de los asuntos europeos si es bien informada. La ciudadanía puede ver que si se concretan en las políticas europeas esos afanes que hemos asociado de libertad, de prosperidad y de paz a la idea de Europa, el europeísmo se convierte, anudándose a los intereses y a la reflexión de las personas, en una fuerza muy poderosa que moldea la acción de los Estados y moldea la acción de las grandes corrientes políticas y las va ahormando en un proyecto común que ella va decidiendo en cada ocasión en los procesos democráticos. Termino diciendo que nuestra agrupación está convencida de que España puede elaborar su proyecto. De los 72 años de este proceso de construcción europea, nosotros estamos dentro de ella 36 años y contamos con un plantel de personas a las que podemos oír hablar con mucho conocimiento de causa. La prueba la hemos tenido aquí ahora, y que vamos y podemos cumplir esa tarea. Y podemos hacerlo librándonos de cualquier complejo ridículo de superioridad, como aquel que nos convertía en faro de Occidente y convertía al caudillo de la España reaccionaria en vigía de Occidente, y también sin esa forma de minusvalorarnos y minusvalorar
lo que puede aportar España en esa frase orteguiana de que Europa es la solución y España es el problema. Ahora sabemos, y al menos esa es la voluntad de nuestra agrupación, que las cuestiones europeas y las cuestiones españolas han de ser fundidas en un único crisol, y por eso hoy hemos querido celebrar en el Ateneo esta institución centenaria, quizá de las más importantes en 2 siglos que ha construido la sociedad española. Hemos querido celebrarlo con esta jornada más que festiva, reflexiva. Así que muchas gracias por su atención y ahora esperamos su palabra.